Voy a utilizar los moldes básicos para la blusa. Los moldes tienen el aumento para la pinza de la cintura, pero esta pinza no la voy a confeccionar. Solo voy a confeccionar la pinza del costado. Y el aumento de los 3 centímetros para la pinza de la cintura se lo voy a dejar para que la blusa me quede un poco holgada. La línea de la pinza la voy a subir hasta la mitad de lo ancho del hombro. Desde el punto alto del busto hacia arriba voy a marcar 15 centímetros. Aquí en el costado voy a subir 1,5 centímetros. Mi blusa va a ser solo de tirantes. Y aquí para el escote voy a marcar 11 centímetros. Voy a unir estos dos puntos. Podemos hacerlo con una línea recta o podemos hacerlo con un poco de curva. Voy a unir con una semicurva. Y unimos de este lado también estos dos puntos. Aquí le voy a marcar una pinza de 1 centímetro y esta pinza la voy a cerrar en el molde. Aquí voy a tomar la medida del tirante. De la línea de cintura hacia abajo voy a marcar lo largo que va a tener mi blusa aquí en el frente. Aquí en el frente la voy a dejar un poco más corta que la parte de la espalda. Estoy marcando 8 centímetros de la línea de cintura hacia abajo. Y aquí en lo largo de cadera lo voy a dejar de unos 18 centímetros. Y lo voy a unir de esta manera con una curva. La parte que es de otro color, la parte que lleva aquí en el frente, yo la voy a marcar de unos 3 centímetros de ancho. La pieza que es de otro color la voy a marcar desde esta línea que marcamos hacia lo ancho del hombro. Voy a marcar 3 centímetros. Y así voy a ir marcando 3 centímetros por todo el contorno del escote y también por lo largo del centro del molde. Esta es la pieza que va a ir en otro color. Voy a cortar 2 piezas a doblez de tela. Y ya para esta van a ser 2 piezas también. Esta pinza la cierro en el molde. Para la terminación de esta parte de la sisa, aquí voy a colocar un bies. Para el molde de la espalda, aquí de la línea de busto hacia abajo voy a marcar 3 centímetros. Aquí voy a subir el 1,5 centímetros. Y voy a unir estos dos puntos con una curva. Aquí del centro del molde hacia donde marqué el tirante son 10 centímetros. Aquí voy a tomar la medida del tirante para sumarlo con la medida de la parte del frente de la blusa. Aquí a lo largo de cadera voy a marcar los 18 centímetros que marqué en el largo de cadera del molde del frente. Y lo voy a unir de esta manera para que la parte de la espalda quede más larga.
Aquí voy a cortar las dos piezas para el frente de la blusa. Estoy utilizando 60 centímetros de tela rayón. Aumenté 2 centímetros para el dobladillo y 2 para el costado, y para todo lo demás 1 centímetro para las costuras. Y para la pieza de la espalda la voy a cortar a doblez de tela. Y de este color voy a cortar 2 piezas a doblez de tela. Y le voy a marcar con un piquete en el centro. Aquí también. Estas dos piezas las voy a enfrentar. Voy a enfrentar aquí los piquetes que marcamos en el centro de estas dos piezas. Y voy a coser aquí en medio por todo lo largo de estas piezas. Y voy a pasar una costura aquí. Antes de llegar a lo que es el escote voy a dejar 1 centímetro sin coser. Que voy a empezar a unir estas dos piezas por lo que es el escote. Voy a dejar 1 centímetro sin coser. Enfrentamos estas dos piezas, enfrentamos por los revés de cada una de las piezas y dejando la costura en medio. Aquí donde dejamos el centímetro sin coser, vamos a enfrentar la pieza del escote por los derechos. Y así enfrentada vamos a cerrar esta parte del escote. Y ahora volteamos esta pieza para el derecho. Y asimismo enfrentamos la otra pieza. Y así nos queda lista para unir con las piezas de la blusa. Aquí a estas dos piezas para el frente de la blusa les voy a hacer las pinzas para el costado. Y ahora sí vamos a unir estas dos piezas. Enfrentamos por los derechos y unimos a 1 centímetro de costura.
Vamos por los derechos y aquí en la parte que es la sisa vamos a dejar 1 centímetro hacia arriba para después dar el terminado a la sisa. Aquí en la parte de la esquina giramos la tela dejando la aguja abajo. Aquí en esta otra esquina hacemos lo mismo, dejamos la aguja abajo justo en la esquina y giramos la tela y así seguimos cosiendo. Esta pestaña que nos queda aquí hacia arriba es lo que vamos a unir con el bies que vamos a colocar en la sisa. Asimismo vamos a unir la otra parte de la blusa. Aquí en la esquina le voy a hacer un piquete. Y asimismo voy a enfrentar la otra pieza. Aquí en la sisa le voy a colocar un bies. Voy a coser primero por el lado del revés. Voy a enfrentar el revés de la blusa con el derecho del bies. Después voy a voltear el bies hacia el derecho de la blusa. Y ahora este doblez lo hago hacia el derecho de la blusa. Corté el bies porque aquí mismo voy a sacar el tirante. Desde aquí donde termina la sisa voy a sumar el tirante del frente con el de la espalda y le voy a dejar unos 3 centímetros más porque le voy a colocar unos broches para ajustar el tirante. Y así mismo hacemos con el otro lado de la sisa. Ya está lista toda la pieza para el frente de la blusa. Voy ahora a colocar el bies en la pieza de la espalda. Aquí donde voy a colocar los tirantes le voy a marcar con un piquete.
Aquí donde marqué con un piquete voy a colocar las argollas que voy a colocar para ajustar los tirantes. Son estas. Las voy a enfrentar, voy a colocarla por el lado del revés de la blusa. Voy a enfrentar esta con el revés de la blusa. Y ahora le voy a colocar el bies. El bies primero lo voy a coser por el lado del revés. Voy a enfrentar el derecho del bies con el revés de la blusa. Y ahora doblo el bies hacia el lado del derecho de la blusa y paso una costura por el doblez del bies. Las argollas estas las voy a alar hacia afuera para que queden hacia arriba y le voy a pasar la costura aquí por encima. Y ya que están listas las dos piezas, las voy a enfrentar por los derechos y voy a unir por los costados.
Hacemos el dobladillo y así nos queda lista la blusa.